Hola, ¿qué tal? Nos vemos otra vez aquí en Cinema On. Estamos con María Emilia García, directora de el... ¿De qué? Se me fue. Va de nuevo, no, estoy en el aire, sí. Hola, estamos nuevamente aquí en Cinema On. Nos encontramos con María Emilia García, directora de la carrera de cine aquí en la Universidad Católica, y Luis Avilés, director de la película Minuto Final. Vamos a hablar hoy sobre los remakes. ¿Qué tan buenos o malos han sido los remakes a través de los años? Teniendo en cuenta el último remake o el más reciente, que es justamente El Rey León. ¿Qué opinas sobre esa película? ¿La vieron primero que todo? Por supuesto que sí. Todos aquí la hemos visto. Claro. Sí. Pero creo que hay una persona que no la ha visto. Sí, yo no la he visto, pero voy a ser el hater y voy a decir el por qué no me gustó justamente. Claro, o sea, también, no he querido ir a válido. verla. Yo lo que me debatí fue en verla en español o en inglés. Yo Pero también tengo Ok. un problema con eso, sí. sí, porque tampoco había muchas funciones, o sea, no había casi funciones en inglés que estén en 3D. Sí. Ujú. Y por las animaciones, por supuesto que yo quería tú ver querías en 3D. 3D. Oh, ya. Pero a la final terminé viendo en 2D por el tema de que, claro, no iba a escuchar o no iba a reemplazar la voz de Beyoncé, por ejemplo, por una persona que esté haciendo el doblaje, ¿no? Claro. Porque una parte básica de la película son las canciones. Sí. Entonces, como que valía la pena escuchar como que ese cast original que se han tomado como que todo el cuidado de escoger para hacer este remake en el idioma original, ¿no? Claro. No, bueno, por mi lado, bueno, primero, ¿qué tal? Hola, ¿qué Sí. tal? Gracias por la invitación. Y no, por mi lado, en cambio, yo tengo el conflicto porque yo me he visto unas 15 veces, creo, el Rey León animado, pero fue a partir de un VHS que me mandó un tío de Estados Unidos y la tenía en inglés. Entonces yo me sé todas las canciones en inglés y yo decía, ¿y ahora cómo las voy a cantar? Si no las sé en español. Así. No, pero claro, es muy valioso igual las voces. Generalmente los actores que ponen allá en Estados Unidos. Ujú. Sin embargo, el doblaje que hacen aquí en Latinoamérica es Claro. de calidad, lo hace Disney mismo y es una Ujú. calidad asombrosa, así que en ese aspecto no tengo mayor queja. Pero sí vi que había algunas funciones en la noche. Me pareció eso súper bueno porque hay esa opción para que el usuario elija, porque últimamente las películas incluso que ni siquiera son animadas vienen totalmente en español y eso también Sí. es como un poco conflictivo. Claro. Sí, hay el problema de que últimamente cada vez son menos las películas o las opciones que dan para ver la película en el lenguaje original. Sí. Cada vez hay más horarios con el doblaje español. No sé a qué se debe exactamente eso o qué creen ustedes que puede ser en ese caso. Es que probablemente, bueno, en el caso del Rey León yo lo entiendo porque los padres llevan a sus hijos pequeños y claro, ellos no van a preferir verla Sí. en inglés que en español. Ujú. Sí hay otras películas en las que yo sí me sorprendo de que no hayan tantas funciones en inglés, pero de todas formas yo creo que ese es el tema básico, ¿no? Probablemente más entradas se compran en las funciones en español y por ende han hecho más horarios, ¿no? Sí, Claro. sí, es lo más probable. La gente en general prefiere escuchar en su propio idioma. Y con respecto al 3D, por mi lado al menos, tampoco Claro. ya es, bueno, también sí determina en el aspecto de que yo ya renuncié al 3D ya hace un tiempo. Sí, o sea, realmente siento que el costo-beneficio no es tan bueno. Entonces, prefiero verlo no en 3D. ¿Y Pero- la final la viste en inglés o no la viste Sí, me la vi en inglés, Ah, ya. pero me la tuve que ver en 2D. Aunque igual, por supuesto que la calidad de la imagen, la animación, para mí fue impecable. Pero yo sí prefiero a veces cuando son como que películas especiales, como que sí tener esa experiencia de verla en IMAX y en 3D. Ya. Porque primero yo también era como que, ay, no me voy a ir tan lejos al Dorado, cosas así como para poder Apreciar la ver vida. una película en IMAX. Pero lo hice cuando dieron Spider-Man Homecoming, la primera. Ya. Ya. Y Valió fue la como pena. que no sé cómo he podido ver ¿en cine serio? en otro Sí. tipo de sala hasta ahora. Ujú. Porque la nitidez es impresionante, ¿no? Y sí hay una diferencia abismal en estas nuevas salas que, bueno, en el caso de la cadena Supercine son las salas IMAX y en el caso de Cinemark son estas salas XD. Ya. Sí. Y la diferencia sí es abrumadora, pero de todas formas yo ahí sí tuve que
poner así en una balanza, bueno, ¿qué prefieres? ¿Verla en el idioma original o en 3D? Y preferí, obviamente, el idioma original. Sí. Y valió la pena, creo que... ¿Y las canciones estuvieron en inglés? Sí, todas Sí. en inglés. Oh, ya, Sí, me sí. perdí eso entonces. Pero ¿y no te lo fuiste a ver tú en inglés? No, al final fui a español. No. Chuzo. ¿Pero por qué? ¿Por horario o no? No, por mi novia. Ah, Ella ya. prefiere en español. Y además sentía que Claro. no perdía mucho también porque igual es 3D, es prácticamente Claro. una película de animación. Claro, Sí, es complejo básicamente. realmente. Claro. Sí. Según los productores no la definen de esa manera porque dicen de que usaron técnicas tanto de animación como también de filmación real. Sí. Entonces es algo mixto que es inclasificable. Eso fue lo que dijeron ellos. Entonces, por eso es ese debate. Claro. En el Oscar no sé qué van a hacer, pero lo más probable es que sea animación. Es lo más cercano para mí, por lo menos, es Claro, cercano más a cercano es animación que Bueno, entonces película. en animación no tengo el problema de que sea en español, porque tal vez la interpretación bueno, no figura tanto como cuando si quiero ver un drama o una Claro, ficción. claro. Ahí sí, Por ejemplo, a mí me prefiero dio que sea millón pena subtitulada. ver Spider-Man Into the Spider-Verse en 2D. Creo que eso fue un crimen. Claro, eso sí. Eso sí fue un crimen. Pero No también me acuerdo ahí de era esa. como que, ay, no, quiero verla en el idioma original. Pero esa sí era. Ah, y yo ya. y no puedes como que alejar el pensamiento de tu mente cuando estás en la sala. Se ¿Cómo vería se increíble vería ¿Cómo en hubiera 3D? sido en 3D? Claro. Sí. Yo sí creo que me la vi en 3D. Sí me la vi en Sí. 3D. Pero igual en el tema de ya este remake, ¿qué te pareció versus la versión original? Ya, a ver, yo creo que en general yo sí estoy a favor de los remakes. Ok. Por lo menos los que he visto son, si es que ese remake aporta, si es que ese remake es una visión diferente, una visión moderna, contemporánea de algo, me parece que sí es valuable. Porque incluso yo me pongo en ese caso, si en el caso a mí me proponen hacer algo así, yo creo que sí lo aceptaría, porque es mi oportunidad de brindar mi propuesta Ok. al cine. Así sea una historia o que ya se ha hecho una película. Y a lo largo de la historia ha habido diferentes remakes, ¿no? Eso no es de ahora. No es de ahora. Claro. Tenemos el caso de Ben-Hur, que Claro. de hecho la Así es. segunda o sea, el remake es más conocido que el original. Así es. Y está, por ejemplo, La Mosca también. Me Ujú. encanta la versión de Jeff Goldblum. Sí. También tiene un remake de una película de los 50 Ujú. y también es más conocida. Claro. Entonces, sí valoro eso, sí valoro cuando es una propuesta nueva. Sin embargo, yo ya sabía lo que iba. Sabía que esta no iba a ser una propuesta nueva, Exactamente. lamentablemente. Y ya tuve ese mal sabor de boca con La Bella y la Bestia. Ujú. Porque yo tampoco estaba en contra de que, bueno, las versiones, como les digo, el remake ya... Claro. Pero ya con La Bella y la Bestia esto es exactamente igual al original. Exacto. Entonces, ¿qué estoy ganando aquí? No estoy ganando absolutamente nada. Sí. Claro. Siento eso cuando estoy viendo este tipo de películas. Me dicen que Aladdin no se parece tanto. Hubo algunas variaciones, eso sí. Sí. O sea, al menos fueron algunas secuencias diferentes y un poquito de diferencia de desarrollo de personajes, especialmente la princesa, en ese caso. Pero por eso no quisiera ver El Rey León. Por eso Claro. no me nació desde ver el tráiler. Es como, No. voy a ver lo mismo y la película animada que me encanta, básicamente es el storyboard de esa película. Entonces, ¿qué voy a ver de nuevo? Verlos en 3D. Nada más. Sí, no. Claro, y entonces viene desde el tráiler, Ujú. que es exactamente el tráiler original. Claro. Ya Exacto. ahí me estaba vendiendo de que iba a ser otra decepción como la de La Bella y la Bestia. Exacto. Entonces, bueno, por lo menos ya sabía lo que iba y prácticamente eso fue como un desfile de imágenes que estaban, de hecho hasta la composición del encuadre, Ujú. todo era prácticamente como el original. Y hasta ese extremo, los diálogos, o sea, ustedes podía que yo la vieron. repetir los diálogos y era lo mismo. No había nada. No, sí nuevo. hubo Sí hay. ligeras variaciones. Sí hay ligeras variaciones. Porque... Yo creo que un 5% Ajá. de la película. Sí. Ya. Pero es que, Los o sea, créditos. todo lo que variaron para mí era para que encaje en ese realismo de que estos son animales reales, valga la redundancia. Porque, por ejemplo, hay secuencias, la secuencia donde Simba canta No puedo esperar para ser el rey, me parece. En la secuencia original de animación, los animales se montaban uno encima del otro, ¿no? Sí. Pues, y hay muchos colores. Y pasan Claro, en muchas cambio acá cosas. tú no podías hacer eso No. porque no corresponde a una situación real con ese tipo de animales, ¿no? Entonces acá yo creo que todas las alteraciones fueron
en pro de eso, ¿no? De que sean acciones que puedan en cierto grado realizar los animales. Sí, ¿no? de hecho eso viene de la propuesta, porque según lo que escuché, eso no pasó en cambio en el libro de la selva. Los animales realmente eran más humanoides. Acá, en cambio, él quería mostrar prácticamente un documental de la BBC, es lo que decía él. Y entonces los animales no podían hacer muchas cosas que seguramente en la versión animada sí podían. Entre esos, ese número musical, para mí, es el que más perdió. Claro, sí. Cuando tú lo ves en la animada es wow, tantos colores y tantas cosas, todos los animales hacen, como tú dices, ese edificio de animales y todo es perfecto y acá solamente corren. Claro, también vi que hubo como que un proceso de selección, porque en la versión animada, por ejemplo, pusieron a veces ciertos animales que no corresponden a ese tipo de locación, ¿no? Entonces aquí hubo como una especie de filtro de, bueno, este animal sí estaría en este tipo de espacio, ¿no? Y estos no, y por eso esos se quitaron de ese tipo de secuencias, ¿no? La que no sé por qué a mí me gustó más fue esta nueva versión de la canción de Scar, que se llama Be Prepared, porque en la otra, claro, hay como una especie de paralelo con Hitler y las hienas empiezan a marchar, pero claro que acá yo entiendo que el director dijo, no, pues las hienas nunca van a hacer eso. Y me encantó, no sé por qué, pero me encantó esta versión que es un poquito más condensada y es más estilo canción, porque el otro era más como un diálogo más extendido más y que llegaba eventualmente a ser cantado, ¿no? Aunque por supuesto Jeremy Irons es un excelente actor y claro que es como que el referente en términos de voz cuando tú piensas en Scar, ¿no? Sí. Pero yo sé que hubo bastantes críticas también en esta recreación del personaje de Scar por el hecho de que, claro, no le podían poner la melena negra porque no había como un referente de un león con una melena negra, ¿no? Pero, no sé, a mí no me molestó la película, pero efectivamente es como que simplemente vuelves a ver El Rey León, ¿no? Sí. Y no hay nada nuevo, pero lo único que te maravilla es el detalle de la animación. Claro, bueno, y eso me hace pensar también las razones del por qué, pero por qué. Porque es lo primero que piensas cuando estás ahí. Sí. Y para mí la principal razón es simplemente monetizar otra vez una franquicia que ya tenía. Para el nuevo público. Claro. Exactamente. Sí. Bueno, y lo segundo sería que el nuevo público pueda otra vez disfrutarla, aunque Disney te mete las películas animadas igual se acaba de sacar una versión. Recién me llegó un mail así, la versión de que ahora les llaman las clásicas, ahora le llaman Signature. Creo que sí, está la firma de Walt Disney y otra vez así sacan los 50 años de Cinderella y cosas así. O sea, igual Disney no para de meterte igual las clásicas animadas. No. Entonces, por ese lado tampoco estoy tan convencido de que sea una razón, así que creo que realmente es. Y tal vez no será en el sentido también de que, por ejemplo, El Rey León es una de las más reconocidas de Disney. Tal vez es como, no cambies la fórmula, déjala como está y no te arriesgues a hacer otra cosa. Podría ser por ese lado, tal vez. O sea, yo creo que aquí estábamos ante un grupo de personas que dijeron, bueno, hagamos con las nuevas tecnologías, volvamos a contar esta historia. Porque tal vez, digamos que el público actual quiere, o los niños de ahora, podríamos decir, quieren ese tipo de animación, no quieren una animación. Aunque bueno, yo tengo una sobrina y más o menos puede ser cualquier cosa. Es más, a veces yo me sorprendo de los videos con los que los niños se entretienen. Porque a veces es como un disfraz así, una persona X con un disfraz, bailando en su casa con una muñeca, y para ellos es el mejor video. O sea, que no es que necesitas la gran animación. Claro. Yo lo que he pensado es que nosotros a veces no nos damos cuenta que, bueno, el cine es una expresión artística joven, ¿verdad? Pero ahora ya tiene sus años, entonces a veces yo me topo al menos en el aula con estudiantes que yo les digo, bueno, ¿y te has visto esa película? Que de pronto es un clásico y ellos nunca la han visto en su vida. Entonces yo creo que tal vez ese es un poco el sentido que le da Disney a sacar estos remakes, porque probablemente es para niños que nunca vieron El Rey León original, ¿no? Y en cierto grado también es como una apuesta segura, ¿no? Porque es algo como que ya funcionó. Sí. Y que saben que va a funcionar. Y que saben que va a funcionar. Sí, eso evoca a la nostalgia. Eso, los adultos se acuerdan de cuando lo vieron de niños y los niños ven otra vez. Sí puede ser también válido. Creo que, bueno, quería hablar un poco más de las otras escenas. También veo mucha justificación
las escenas nuevas con respecto a la época que vivimos. Nala tiene más escenas. Sí. Siento que, bueno, se empodera Ujú. más a la mujer. De hecho, se ve Hay una canción nueva de Beyoncé. hay una escena que queda colgada y que siempre ha sido muy discutida de que Ajá. si al final las leonas estaban con Scar o no estaban, y aquí precisamente hay una escena que aclara todo Claro. eso. Sí, es Sí. súper clara con lo que pasa ahí. Sí. Y se ve también como Nala Ujú. desarrolla un poco Ujú. sus intenciones de justamente que ya Scar ya no siga como rey. Ujú. Eso, bueno, son escenas que sí se Claro. valoran. También la parte de la selva, Claro. cuando están con Pumba y Timon, sí, Ujú. también está un poco alargada. Me gustó mucho Sí. Pumba y Timon. Pumba y Timón. Sí. Estaban súper bien. Sí, me es una pareció. buena versión nueva de ambos. Me parece una nueva versión y buena. Sí. También los diálogos es un 90% Ya. Sí. del original, pero Pero hay gente que sí extraña la escena cuando Timón hacía como el baile hawaiano. Ah, Que sí. eso Eso no no lo salió. incluyeron acá. No, No, es verdad, sí. no. Y esa era como una escena así referencial de ese personaje. Claro. Pero acá no. Claro, sí. Pero Más sí. bien hacen como que la broma de que él canta un tema de La Bella y la Bestia, ¿no? Ujú. Pero, y eso como que lo reemplaza, digamos, que esa otra secuencia. Pero igual, no sé, tal vez como la otra me la había visto hace tiempo, no recordaba yo la escena del baile hawaiano. Hmm. Pero Yo hay gente tampoco que sí me ha acordaba, dicho. hasta que Hay gente ahorita me que sí acabas me de ha decir. dicho. Yo no me acordaba. Sí, que, ay, no, yo quería ver esa escena y no salió. No, sí, hasta vendían los muñequitos con, Sí, Claro. con el sí, traje. Sí. sí. ¿Y Ajá. dónde fue la canción de Beyoncé? Cuando ya Simba decide regresar, ahí le ponen una canción que se llama Spirit y que ella la canta, ¿no? Y ese es como un tema nuevo que de Cuando ley, va regresando. ajá, de ley lo van a nominar al Oscar, No, para mí. no lo noté. No, Noté la no, última sí. de Elton John. En los créditos hay una de Elton Ah, sí, John ese nueva. también, sí, Esa ese también, esa la sí. noté. Y ahí pero también, por ejemplo, yo en mi caso, yo me vi La Bella y la Bestia, Aladino y El Rey León. Y yo sí creo que Aladino es como un poco más propositiva a pesar de todas las críticas que recibió, porque Aladino le dieron así Pero por el súper genio. duro en las críticas. Por el genio. Sí, por el Desde genio. el inicio fue el ataque y un por poco el genio, es la sí. misma crítica. Creo que la que mejor aceptación tuvo, y tal vez porque fue la primera, fue La Bella y la Bestia, ¿no? Ujú. Y de ahí como que ya la gente se puso más crítica y era como que, bueno, pero Aladino, ¿qué va a aportar? Y especialmente como que, claro, la gente desde el póster empezó a criticar la representación de Will Smith del genio. Ujú. Aunque yo creo que lo hace muy bien, lo hizo muy bien. Sí. Para poder como que estar a la altura de Robin Williams, me pareció que él como que sí encarnó bien al genio, ¿no? Y sí fue algo Ajá. diferente a la propuesta de Robin Williams dentro Sí. del personaje igual. Sí. Ujú. Entonces eso lo hizo también interesante y no fue una Ujú. repetición tal cual de diálogos Sí. como el anterior. Ujú. Ajá. Entonces, y por ejemplo, las secuencias de cuando llega el príncipe, ¿no? El príncipe también, Ali, sí. o sea, eso sí me pareció que ahí sí lograron, obviamente, replicar la escena original, ¿no? Pero Ujú. porque era un contexto más sencillo, ¿no? Que en el caso del Rey León. Pero igual, o sea, yo creo que, digamos que todos los remakes están bien, aunque igual tienes que tener la expectativa de que vas a ver lo mismo, ¿no? No tienes que tener la expectativa de que vas a ver una nueva historia porque no lo... Por lo menos en Disney pasa eso. Sí. 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 Ahora, Sí. lo Sí. interesante es, en el caso de los remakes, ¿qué tanto tiempo debería uno dejar algo que esté quieto hasta que alguien diga, ok, vamos a hacer el remake? ¿10 años Ujú. después? ¿20 años después? ¿Una generación? ¿La siguiente generación? ¿O a los Claro. 5 años? Por ejemplo, Spider-Man tuvimos como Sí. 4 versiones, creo que fueron de Spider-Man en menos de 10 años. Tres versiones. Yo, Entonces, sí. yo creo que cada vez se hace más corta esa brecha. Ujú. Porque igual los estudios tienen que producir, cada vez se hace necesitan cada vez más franquicias. Eso sí. Y apostarle más a lo seguro porque cada vez se vuelve más caro el cine. Ujú. Entonces recurren ahora más seguido a cosas que ya se han hecho antes. Entonces, bueno, el caso de Spider-Man, me acuerdo tanto que saltaron cuando se acabó Claro. la de Sam Raimi y Sí. vino la de Mark Webb La- fue el director. Mark Webb, Sí. yes. Y de ahí, para la de ahora, nadie saltó. Sí, ahora Claro, nadie sí. dijo nada. Nadie dijo Claro. nada, de hecho todo el mundo estaba feliz porque ya lo Sí. tenía Claro. Marvel. En Civil War. Ajá. Sí. Entonces, Pero ahí cada vez se aplicaron vuelve más común. una estrategia mejor, que fue Ujú. como que, a ver, no vamos a volver a contar la misma historia de Peter Parker. O sea, Claro. por ejemplo, en las Claro. nuevas representaciones nunca tocan el tema
de la muerte de los padres, o sea, nunca. En cambio, en las otras era como que, bueno, otra vez vamos a ver la primera donde te cuentan cómo, Otra o vez sea, el todo tío. su trauma por el fallecimiento del de los tío, padres, por el ¿no? tío Y el era. tema del tío, todo. Ujú. Pero igual yo veo que las dos estrategias que se están aplicando ahora son una, o salvar una, bueno, en este caso una serie a través de una película, o tal vez de que alguna otra cadena la rescate, ¿no? Entonces, por ejemplo, me invento, Buffy de pronto se acabó hace 10 años y viene Netflix y dice, bueno, voy a lanzar una nueva temporada de Buffy. Esa es como una estrategia. Y la otra estrategia sería esto de los remakes, que es como una forma de darle a los fans lo que quieren, ¿no? Claro, y también llama la nostalgia. Sí. Exacto, sí. Sí. Porque también ahora, que incluso, bueno, ese también sería otro tema para después, es no solamente el remake, sino el soft reboot, en el cual continúa la historia, o sea, la película en sí es una continuación de las otras, pero sigues manteniendo personajes como que pasan la antorcha a una nueva generación, y eso se está haciendo mucho ahora. O sea, por ejemplo, teníamos, en cuanto a remakes, Viernes 13 o La Cayenne, por ejemplo, fueron remakes directos y no le fue tan bien. Pero en cambio Halloween fue un soft reboot porque sí continúa la historia. Y va a pasar con Terminator también. Y ahora con Terminator, que también están agarrando esto de, reboot. ok, vamos a hacerlo hasta la secuela que nos gustó, que fue la segunda, el resto no existe, y esta es una continuación directa. Y son los mismos personajes, ahora salen ahí todos arrugados, Claro. 20, 30 años después, pero es una continuación, pero al mismo tiempo es un pasar la posta a otro grupo. En Star Wars también fue lo mismo con episodio 7 y parece que esto se le está haciendo, tal vez sea más popular que un remake en sí desde cero, o sería una opción también para los estudios para como seguir sacándole más dinero a las franquicias. Claro, es que es verdad lo que tú dices, porque, por ejemplo, esa es la diferencia entre estos remakes y estas otras propuestas que tú mencionas, porque ahí sí tú ves alteraciones grandes, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo me acuerdo, creo que el año pasado, no sé si lleva más tiempo, cuando lanzaron la película nueva de los Power Rangers, ¿no? Y era otra vez explicar el origen de los Power Rangers. No era una continuación a lo que se había visto antes, ni como que, bueno, ahorita, bueno, ellos existieron en algún momento y ahora necesitamos unos nuevos Power Rangers. Exacto. Sí, pero sobre todo creo que también era para expandir justamente la franquicia. Generalmente creo que esos soft reboot ya son prácticamente el hecho de querer reiniciar todo y poder tener sus propios actores, poder explotar sus propias franquicias, aunque generalmente no funciona. Generalmente A veces se toca el tema de la nostalgia. Exacto. Ahí sí es pura nostalgia. Jurassic World es un ejemplo en ese caso. En el que sí existía el parque, sí pasó todo, pero nuevos personajes, otra vez abren el parque y otra vez todo sale mal, ¿no? Sí. Es la misma fórmula, pero con nuevos personajes. Y por ahí, si es que se puede, algún personaje original que salga así sea diciendo 3 palabras, pero con eso ya conectaste con la franquicia original. Es que para mí en ambos casos puede que funcione o puede que no funcione. Claro. Porque, por ejemplo, me parece que el tema de Parque Jurásico, o sea, ya digamos que por más que lo sigan tratando de estirar, nunca va a ser como el original. O sea, nunca va a llegar a ese nivel de asombro, ¿no? De parte del público, porque también en cierto grado el asombro ahí fue un asombro tecnológico. Así es. El hecho de poder crear esos dinosaurios y que tengan ese look tan real. Claro. Lo cual no es un elemento para las nuevas entregas, ¿no? Sino que más bien ahí todo recae en la historia, y las historias han sido unas historias relativamente débiles, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, ahí por ejemplo también en cuanto a salto tecnológico, por ejemplo tuvimos el boom con Avatar. Sí. Pero ¿qué va a pasar ahora? Que si bien no son reboots, es técnicamente continuación de Cameron, ¿va a ser el mismo impacto o no? Eso nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y esa es la expectativa, porque ¿cómo va a superar eso? Ya el 3D, incluso, como por ejemplo a ti te pasa, ya para algunos personajes ya cumplió su ciclo. Ya cumplió su ciclo. Claro. Yo a veces ya me da lo mismo si la veo en 3D o 2D, no importa. Y Avatar en ese caso fue como que, miren el 3D, bien hecho, ¿no? Y ahora en cambio la segunda, tercera y cuarta creo que es que quieren hacer. Exactamente. ¿Cuál va a ser lo nuevo? No sé, Cameron es experto en tener un truco por ahí bajo la manga que haga que funcione. Que siempre te va a sorprender. Sí. Algo. La cuestión es qué. Pero en el caso de los remakes, por ejemplo, sigue
Se ha hablado de hacer remake de Volver al Futuro. Se habla de este remake de, por ejemplo, Escape en Nueva York, Escape del Barrio Chino, y un montón de películas ochenteras que, claro, como a ti te pasa, por ejemplo, uno cuando está hablando en clases y uno dice, claro, como la película tal cual, profe. Y uno, chuta, una lágrima aquí porque uno dice, claro, no saben de qué estoy hablando. ¿Ya? Pero en ese caso es para presentársela a una nueva generación, en ese caso. Pero ahí viene también lo que pasa con los remakes. Antes de que salga la película, casi siempre es el grupo de fans que creció con esa película, es el primer grupo que ataca a la película desde antes de que salga. Entonces, eso también puede ser un problema en ese caso. Claro. Porque empieza, como tú dices, la nostalgia. Y normalmente la nostalgia es más fuerte lo que uno recuerda que cómo realmente fue. Claro. Yo tenía películas que me encantaban de pequeño. Yo, wow, esa película es increíble. La volví a ver ahora y esto me gustaba. O sea, yo creí que la tenía en la mente de otra manera. Claro. Y así pasa también. Entonces, ¿qué opinan un poco sobre eso? O sea, para mí el referente ideal de ese tipo de situaciones y que, o sea, en mi caso fue como la diferencia entre hacer algo mal y hacer algo bien fue cuando salió la serie de Hannibal, por ejemplo. Okay. Porque esa era una saga que ya había sido explotada. Sí, al extremo, ¿no? Sí. Tanto así que la última entrega, que era como que ya la niñez del personaje, tuvo pésimas críticas y era como que ya no hagan más, por favor. Y viene alguien y dice, bueno, voy a volver a contar Dragón Rojo, que sería como hacer en cierto grado un remake. Así es. Pero lo hace de forma tan inteligente que en cierto grado como que toma el material y crea una especie de Frankenstein, pero que al mismo tiempo funciona. Sí. Porque le cambia el género de los personajes, toma líneas que pertenecían a un personaje y se las asigna a otro, situaciones que le pasaban a un personaje y de pronto hace que las experimente otro, y mezcla los sucesos de todos los libros, ¿no? Entonces, para un espectador que va a mirar la serie como fan, por supuesto que tú dices, bueno, voy a ver esto y ya sé, es como cuando vas a ver El Rey León y ya sabes que Mufasa se va a morir, y ya sabes que luego Simba va a regresar. Pero es como que de pronto alguien diga, no voy a hacer que esto ocurra, sino que voy a hacer que Mufasa viva, y como que te sorprende, y eso hace que ese remake vaya más allá. Sí, por supuesto. Y eso considero que es más valioso. Sí. De hecho, prácticamente aquí los productores del Rey León se evitaron todo el trabajo de conceptualización. O sea, hay muchas partes de ese trabajo que no tuvieron que hacerlo porque prácticamente cogieron de la original. Y como lo que tú dices, en Hannibal no pasó y me parece súper bueno y súper importante. También creo que no solamente también está en los remakes, sino también las segunda y terceras partes, cuando hacen una película ahora ya no la hacen pensando como una película única, como un producto como debería funcionar como una sola película como estábamos acostumbrados, sino que ahora empiezan ya partidas. Y ya pensando en toda la estructura. Y a veces por eso sacrifican la historia. Sí. Eso es lo que me parece más triste. Claro, y muchas veces pasa de que a la final no funciona y ya no podemos ver la siguiente parte, ni quedamos con una película completa por toda la historia. Exactamente, sí. Eso a mí me pasó fue con La Momia, por ejemplo. Claro. Que me presentaron toda esta organización. Sí, toda esta organización, Jekyll y Hyde, y que, o sea, te da la idea de que vienen todos los monstruos de Universal, y ahí quedó. Entonces nunca supe qué va a pasar después, ni nada. Y así pasa con otras. Por ejemplo, incluso de lo que hablamos de Terminator. Terminator Genesis, que fue la última, prometía un relanzamiento de la franquicia. Era un reboot. Claro, y quedaba en continuación con muchas cosas sueltas. Y ahí quedó. Porque ahora otra vez la van a hacer. La misma Spider-Man 2, cuando hicieron con... Claro, el final también quedó abierto. Y ahí quedó, porque salió el nuevo Spider-Man en Guerra Civil. Entonces, uno se va quedando en el aire con varias películas y no sabe qué va a pasar realmente. Entonces, en ese caso, también no... O sea, obvio, no es muy bueno dejar tan abierto todo porque realmente no sabes si va a funcionar o no. En el caso de La Momia, incluso tenían su propio logo al inicio, que era Dark Universe, en el que Universal dijo, esto es, vamos a hacer nuestro universo Marvel contenido. Y se fue a pique. Y tanto así que cuando ya la película del cine la pasaron ya para salida DVD, ya no tiene el logo. Quitaron el logo así en corto, no ha pasado nada. Nadie vio nada, nadie se acuerda porque nadie la vio. Entonces, eso es un problema cuando, como tú dices, se sacrifica mucho la historia para contar cosas que no aplican o no son relevantes para esa historia de
ese capítulo, por decirlo así. Ujú. Entonces sí se afecta bastante eso. Creo que los únicos que manejan eso de forma súper inteligente son los de Marvel. Sí. Claro. Porque sí ellos la cierran manejan las bien. historias y en base a eso igual encuentran algo de lo que se pueden agarrar para hacer Así es. otra película. ¿no? Es que, por ejemplo, ellos han ido progresivamente. Ellos, por ejemplo, sacaron Iron Man, de luego sacaron Funcionó, Hulk. y ahí Eso, funcionó. funcionó Hulk, Sí. ok, funcionó. Lo único es, agrega una escenita nada más al final que conecte con la otra. Y así van. Claro. Y ya después, como van funcionando, ok, ya vas creciendo más y toda la cuestión. Ujú. Bueno, palabras finales, un cierre, algo sobre el tema interesante sobre los remakes. Yo al menos, como dije, no he visto El Rey León y no la voy a ver. No, pues, Para mí es lo mismo, pero no, opinión. tienes que verla. Sí. Ujú. Bueno, creo que sí, como había dicho en un principio, mientras sea una propuesta nueva, original, una propuesta del director que innove, que tenga muchos elementos que aporten al cine, para mí es válida. En este caso El Rey León no lo es, por eso prácticamente para mí fue una propuesta vacía, que no la disfruté por ese lado. Sí la disfruté por la parte visual, porque sí, visualmente es espectacular. Tal vez un poco por la parte también del sonido, aunque igual las canciones también Claro. son las mismas. Claro. Entonces tampoco hay mucho en ese sentido. Y un poco la nostalgia, creo que de hecho, sobre todo la nostalgia. Para mí, si es que disfruté algo de esa película, es principalmente porque evoca a una parte de nosotros, a mi niñez, y a una historia bien contada que es muy shakespeariana. pero más allá de eso, para mí es irrelevante, sí. La vi porque, bueno, veo realmente todo lo que está en cartelera, pero pienso mucho como tú piensas. Gracias. Marimelia. Nada, o sea, comparto lo que dice Luis. O sea, creo Sí. que, bueno, mientras Disney haga remakes, me iría a ver el de Mulan también. O sea, no creo Ese sí que se ve deje de diferente. Se ve hacerlo. diferente. Ese se ve una Pero- propuesta diferente. Pero creo que igual lo que me preocuparía es que eso deje con menos espacio a otros realizadores para contar nuevas historias, ¿no? Porque a la final puede ser que la mayor parte de la inversión o los esfuerzos se destinen a hacer remakes que a veces son innecesarios, ¿no? Ujú. Pero en general, en mi caso, siempre los iré a ver. Bueno, sí. Bueno, en todo caso, igual el tema sigue para largo, entonces espero que nos escriban comentarios sobre este tema. Gracias, Luis, María Emilia, No, por gracias a estar aquí. ustedes. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio de Cinema On. Gracias. Muy bien.